La paz del Señor esté con todo aquel que esté mirando este video. En este momento vamos a grabar el segundo video para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Y el tema que traemos ahora es la lucha espiritual o guerra espiritual, la cual aunque nosotros no quieramos, estamos en una lucha. Y como vuelvo a repetir, aunque nosotros no quieramos tener esa lucha, la lucha viene por parte del enemigo de Dios. Acordémonos que desde el principio de la creación de la humanidad, cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, hizo a Adán y Eva, la primera pareja, Satanás se encargó de echar por tierra, ¿verdad? O de deshacer la obra del Señor, por el cual el Señor, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios los puso ahí. Entonces vino la serpiente, por la cual habló Satanás para hacer caer a Eva primero, y después Eva le da del fruto que había comido a Adán. Entonces, esa lucha ya viene desde antes de ese momento, porque Dios tenía el ángel allá en el cielo. Satanás era un ángel, el cual se rebeló contra Dios. Entonces, cuando mira que el hombre está en el huerto del Edén que Dios le había puesto, en donde el ser humano, Adán y Eva, no tenían de qué preocuparse, y ellos comían del fruto que Dios les había puesto en el huerto, los frutos, mejor dicho. Y cuando desobedecen a Dios, todos sabemos que tomaron del fruto prohibido que Dios le había dicho que no tomaran de ese fruto, porque el día que comieran ese fruto, ellos iban a morir. Entonces, desde ese entonces, Adán y Eva, ¿verdad?, tienen esa lucha, y nosotros hasta nuestros tiempos hay una lucha espiritual. Entonces, antes de seguir al tema, voy a elevar una oración y de este tema. Padre eterno que estás en tu gloria, santificado sea tu nombre, Padre amado. En este momento, Señor, te pido, Padre Santo, que tu palabra llegue hasta los corazones de los hermanos y personas que nos están viendo por medio de este video, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tenemos una lucha en la cual no es parte de nosotros, sino parte del enemigo, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido, Padre eterno, que tu palabra llegue hasta los corazones de aquellos que nos están escuchando. Padre amado, te pido que me des palabras que no sean palabras mías, sino palabras de tu Santo Espíritu, tratando en este momento con todo aquel que esté
mirando este video y escuchando estas palabras. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gracias, Señor. Entonces, estamos, ¿verdad? Guerra o lucha espiritual. Y quiero llevarte allá al libro de Efesios, en el capítulo 6 y el verso 10, en el cual el Señor nos deja escritos en la palabra y nos da a conocer el tipo de lucha que nosotros tenemos y para así nosotros darnos cuenta de que verdaderamente hay una lucha y no podemos confiarnos de que nosotros digamos, no pasa nada, todo está bien. Entonces, vamos ahí a Efesios. Gloria al nombre de Jesús. Efesios capítulo 6 y el verso 10, allí empieza el tema que nosotros vamos a mirar, y dice así, Efesios capítulo 6 y el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Entonces, en esta parte el Señor nos está advirtiendo de que tenemos una lucha y que tenemos que fortalecernos en el Señor y vestirnos de la armadura de Dios para que podamos nosotros estar firmes contra las hechanzas del enemigo. Es decir, que el enemigo, Satanás, está acechando, buscando, como dice la palabra, que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra lucha no es contra nosotros mismos, contra hombres, humanos contra humanos, sino que nuestra lucha es contra, dice allí, contra principados. Son 4 grupos de las cuales la palabra del Señor habla, que son 4 grupos de espíritus malos que están bien coordinados para poder hacerle daño a la humanidad, al ser humano. Entonces dice, el primer grupo es contra principados. Este es un grupo de espíritus malos y van por jerarquías. La primera jerarquía son los principados. Luego viene el otro, dice, contra potestades. El tercer grupo contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y el cuarto grupo son los que hacen la obra, y dice que son contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, como te podrás dar cuenta, el Señor está diciendo que nuestra lucha no es
contra sangre ni carne, no es contra el ser humano, contra nosotros mismos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas y contra huestes espirituales, dice, de maldad en las regiones celestes. Es decir, en el aire andan estos espíritus malos buscando al que está débil, buscando a sus víctimas para poder entrar en su mente y en su corazón y así poder manipular y manejar la mente haciendo ¿qué? Haciendo cosas que a Dios no le gusta. Haciendo cosas que es desobediencia a Dios. Cosas que vienen siendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son los que andan haciendo maldades de todo tipo. Si podemos mencionar algunos, podríamos decir que estas huestes de maldad en los aires son especiales en ordenarle al ser humano, ya sea robar, ya sea estar en contra de la palabra de Dios, ya sea cometiendo fornicación, cometiendo adulterio, buscando enemistades, hablando malas palabras. Todas esas son cosas en contra de Dios. Y que lamentablemente el ser humano está cayendo, están siendo víctimas de estos ataques de espíritus malos. Entonces, si nos ponemos a enumerar cuántas son las maldades que existen en este mundo, yo creo que todos lo sabemos. ¿Qué es lo malo? ¿Cuáles son las maldades? Enemistades, envidias. En los países peleando unos contra otros, todo eso es maldad. Entonces, estamos mirando y si nos ponemos a pensar cuánta maldad existe en este mundo, vamos a analizarlo y vamos a saber y a entender. Tenemos que entender que esto es manipulación del enemigo en la mente del ser humano. Entonces dice el Señor, sigue diciendo ahí en el verso 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad, dice, el escudo de la fe. Tenemos que tener fe que Dios está con nosotros. Pero para que Dios esté con nosotros tenemos que emprender el camino de la verdad, de la paz. ¿Y cuál es el camino de la verdad? El camino de la verdad es nuestras sagradas escrituras, el libro sagrado, la Biblia, el cual Dios nos dejó escrita para que nosotros nos guiemos a través de ella
y a través de una persona que nos explique la palabra del Señor, porque déjame decirte que personas de alto nivel de estudio, licenciados, ingenieros, maestros, científicos, pueden leer la Biblia. Mas así, si leen algún libro, le van a entender, un libro que no sea la Biblia, le van a entender perfectamente. Pero cuando nos metemos a la Biblia, no es tan fácil entenderla. La vas a entender cuando tú le pidas la sabiduría y el entendimiento al Señor para que tú puedas ir por el camino correcto y de esa forma no ser engañado. Porque sabemos y lamentablemente hay ministros, personas que se encargan de dar y explicar la palabra del Señor, tienen sus grupos en su iglesia, pero lamentablemente han fallado. Ahora déjame decirte que el ser humano no puede ser perfecto, pero una cosa es cometer un error y otra cosa es pecar deliberadamente o cometer un pecado sabiendo que está en contra de Dios, que nuestros actos malos están en contra de Dios y aún así los cometemos. Y muchos se gozan haciendo el mal. Les da gusto hacer el mal. Les da gusto andar haciendo maldades, cosa que al Señor no le agrada. Entonces, a través de esta palabra, a través de este estudio bíblico, yo quisiera que reflexionáramos y que tomáramos conciencia en dónde, por cuál camino vamos, por cuál camino vas. Entonces, allí en el 17, estamos desde el 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Cuáles son esos dardos? ¿Cuáles son esos dardos que el enemigo tira? Se entran en la mente y comienzan a manejar la mente para cometer actos de maldad, actos pecaminosos. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orando, la oración es muy importante y podrás preguntarte qué es la oración. La oración es expresar nosotros lo que tú sientes por Dios, el amor que tú tienes por Dios, el amor que tú tienes por el Señor Jesús, que Él tuvo que dar su vida por nosotros, derramar su sangre para que nosotros fuéramos salvos. ¿Salvos de qué? Nos vino a salvar el Señor, el cual en el Antiguo Testamento, antes de nuestra era cristiana, antes que naciera el Señor Jesús en la vida antigua,
nos narra la palabra de que por ley, la ley era de que el que pecaba moría, es decir, pagaba con cuerpo, con la muerte física del cuerpo, pagaba sus culpas, pagaba su pecado. No había oportunidad. Y la palabra del Señor lo establece, que todo aquel que pecaba moría y no tenía ninguna oportunidad. En nuestros tiempos, al venir el Señor Jesús a dar su vida por nosotros, a derramar su sangre, viene una era nueva y ahora dice la palabra que por gracia nosotros somos salvos. Gracia, ¿cuál gracia? La gracia del Señor, que por amor se entregó por nosotros, entregó su cuerpo y fue maltratado, fue herido allá en una cruz. Entonces, a partir de eso, ahora el que peca no paga con su cuerpo el pecado, sino que ahora tenemos la oportunidad de reconocer que nuestro Señor Jesús murió por nosotros allá en la cruz. Y que por su grande amor ahora nosotros tenemos la oportunidad de seguir en el camino correcto. Ahora, ¿cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es que al morir nosotros, al entregar nuestro cuerpo a la tierra, cuando el Señor nos quite nuestra vida en este mundo, después de la muerte solamente hay dos caminos. El camino a la vida eterna con el Señor o el camino al tormento eterno, al lado opuesto de la gloria de Dios. Y eso es lo que ha determinado el Señor. Que el hombre muera una sola vez y de ahí al juicio. Pero entonces el Señor no quiere que nosotros nos pierdamos, sino que nuestra alma se pierda en el tormento eterno, sino que nuestra alma viva con el Señor allá en su gloria. Entonces, esta lucha que nosotros tenemos en este mundo no se va a terminar y el enemigo va a seguir buscando víctimas. Y vuelvo a decir lo que antes ya dije, el ser humano se está confiando y le está dando cabida al enemigo. Se está dejando manipular su mente y su corazón para cometer actos de pecado, actos de desobediencia, porque el pecado es desobedecer a Dios. Ese es el pecado, desobediencia a Dios. Entonces, quiero llevarte allá a el libro de San Lucas en el capítulo 11 y el verso 24, en el cual
nos narra la palabra del Señor cómo es que estos espíritus inmundos, espíritus de maldad que andan en las regiones celestes, entran en la mente y el corazón del ser humano. Y el ser humano no lo capta, no se da cuenta que está siendo víctima de estos ataques o de estas manipulaciones de espíritus inmundos o espíritus malos en los aires, por lo cual hay allí en San Lucas capítulo 11 y el verso 24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Qué quiere decir esto que anda por lugares secos? Es decir, anda vagando, anda buscando dónde reposar, porque estas almas no han tenido aceptación, no han sido aceptadas en el reino de Dios o en el descanso de Dios. Porque todo aquel que muere en el camino del Señor, en Cristo Jesús, como dice la palabra, ya más adelante vamos a traer más estudios acerca de lo que es esto, de la venida del Señor, la segunda venida del Señor Jesús, ¿cómo va a ser? Entonces, estábamos en que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, quiere decir que cuando una persona hace maldad, hay dentro de su interior, de su corazón, de su mente, un espíritu que él no lo siente. Mas sin embargo, en su mente hay pensamientos malos. Y al pensar hacer una maldad, allí hay un espíritu de estos inmundos, un espíritu malo. Entonces, dice, cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Es decir, cuando una persona está en una iglesia, vamos a decir, y acepta al Señor Jesús en su corazón, ese espíritu inmundo sale y entra el Espíritu de Dios en la persona. Entonces ya ese espíritu ya no va a manipular la mente de esa persona, sino que ahora el Espíritu Santo es el que va a ordenar su mente y su corazón para hacer cosas buenas, no para hacer cosas malas. Y andar en el camino del Señor. Y esto es, vuelvo a repetir, cuando la persona acepta al Señor Jesús en su corazón, es decir, se arrepiente y reconoce que el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz. Y además de todo esto de reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador, hacer un pacto con el Señor Jesús. Y decirle que tú quieres entrar en el camino del Señor. Que sea el Espíritu Santo quien ordene tu mente y tu corazón para que tú puedas ir por el camino del bien. Entonces dice que al no hallar reposo en las regiones, en todo lugar, vuelve al cuerpo y lo mira, que hay, que dentro de ese cuerpo que salió
está limpio. ¿Por qué está limpio? Porque cuando entró el Espíritu Santo, esa persona quedó limpia. Pero si por algún motivo se alejó del camino del Señor, entonces el Espíritu Santo ya no está dentro de la persona, porque se alejó de la vida cristiana, vamos a decirlo, se alejó del camino de Dios. Entonces el Espíritu Santo ya no está dentro de él. Y eso es para aquellos hermanos que han estado en la iglesia y se han salido y ya no quieren seguir el camino del Señor por cualquier motivo. Déjame decirte, hermano, que tienes que volver al camino del Señor. Antes de que aquel espíritu que estaba dentro de ti vuelva y reconozca tu cuerpo y vuelva a entrar de nuevo. Porque dice, cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va este espíritu inmundo y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Te estoy hablando de una persona que fue limpia y que estuvo en el camino del Señor y que ya no quiso. No sé por qué motivo, cual haya sea el motivo, no era para que se alejara de Dios, para que se alejara del Señor. Entonces dice que cuando este espíritu entra de vuelta en él o reconoce su cuerpo donde estaba, va y busca 7 espíritus más, y ahora ya no es uno, sino el espíritu inmundo que salió más 7 que fue a buscar, ahora son 8 espíritus. Y entonces ahora su lucha va a ser peor. Peor que la de antes. Y se va a alejar más y más del camino del Señor, y pues lamentablemente, si algún día el Señor se lo lleva, lo recoge de este mundo, entonces su alma se va a perder. Después de haber gustado la vida eterna, el gozo, la paz del Espíritu Santo dentro de su corazón, se alejó del camino del Señor, ya no quiso nada de Dios, y entonces ahí va a estar el problema. Entonces, si la palabra del Señor lo está diciendo, no es que yo lo esté diciendo, es la palabra del Señor. El Señor el que lo dejó escrito en el sagrado libro que Él preparó. Entonces, he aquí la importancia del primer video que yo hice, que el tema era alimento espiritual. Y ese es el programa, alimento espiritual. Entonces, es muy importante que nosotros estemos nutridos con la palabra del Señor. Que estemos nutridos espiritualmente, que estemos fortalecidos en el espíritu. Porque si no estamos fortalecidos en el espíritu, somos presa fácil del enemigo. Somos presa fácil de estos espíritus malignos que andan en los aires. Si nosotros pudiéramos mirar con nuestros ojos físicos los espíritus que andan en los aires, yo creo que pues sería de espanto, o de espanto, porque todo mundo se asustaría mirando cómo entran aquellos espíritus inmundos en las personas, o esos espíritus buscando dónde entrar, y cuando logran entrar en la persona, entonces comienzan a manipular su mente y su corazón.
Entonces ese es el peligro que hay en todo el mundo, no solamente en una parte, sino en todo el mundo. En todo el mundo el enemigo, Satanás y sus espíritus malignos andan y el ser humano le está dando cabida a estos espíritus inmundos. Quiero llevarte allí a... Déjame ver la escritura en donde el Señor nos habla sobre cuáles son los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Es decir, la carne es débil y por eso es de que le da cabida al enemigo, o le da cabida, le abre las puertas de la mente y del corazón a los espíritus de maldad. Entonces dice allí en Gálatas 6, dice, digo pues, 6:16, en el libro de Gálatas capítulo 6 y el verso 16, dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne es débil. Y por eso es de que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y dice ahí en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, cuando tú tienes deseos de andar en el camino del Señor y tu mente y tu corazón están ocupados o están manipulados por un espíritu enemigo de Dios, entonces hay una lucha. Y dice en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí es donde los espíritus en los aires manipulan la mente del ser humano en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El enemigo no quiere que aceptes al Señor Jesús como tu Salvador. El enemigo no quiere que tú reconozcas que anduviste en el camino del Señor y te olvidaste de Él, y no quiere que regreses. El enemigo no quiere que alabes y glorifiques al Señor. El enemigo te hace sentir que solamente con tener fe, con creer y con
Y con decir que tienes a Cristo en tu corazón, si no lo has aceptado y no lo has invitado a entrar en tu corazón, no lo tienes dentro de tu corazón. Porque se necesita abrir la puerta del corazón y decirle al Señor Jesús, entra dentro de mí, Señor. Espíritu Santo, entra en mí, para que entonces haya validez de que tú digas que tienes a Cristo en tu corazón. Entonces, con esto, quiero decirte, hermano, hermana, pastores que me están escuchando, personas que quieren entrar en el camino del Señor, pídanle al Señor Jesús la fuerza y el poder para que puedan entrar, acepten al Señor Jesús en su corazón, para que puedan disfrutar de la vida eterna, para que el día que el Señor venga por su iglesia, sea levantado con poder y gloria. Porque voy a adelantar un poquito del tema de la segunda venida del Señor. El Señor dice que vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayan quedado, no procederemos a ellos, sin que esto quiere decir que no moriremos o no morirán los que estén en el día que el Señor venga a levantar su iglesia. Entonces dice que juntos con los que salieron de sus tumbas seremos arrebatados con poder y gloria. Pero no todos van a ser levantados, sino que el Señor dice, y los muertos en Cristo Jesús. Pero hasta ahí le voy a dejar, ya más adelante traeremos un estudio o un tema acerca de lo que es la segunda venida del Señor. Entonces, aquí le dejamos. Vamos a, espero que te haya gustado este video y dale like, inscríbete a mi canal para que algunos otros, los próximos videos lleguen a tu cuenta. Entonces, hasta aquí le dejamos. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja.